pobrios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amigo bueno, que así me llama. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de hombres que esperan, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado en los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre.
Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Punto de Vista. Desde acá, desde el hermoso Colegio Ítalo Venezolano Juan 23, desde Cabima, Estado Zulia, para Venezuela y para todo el mundo, donde quiera que nos estén viendo a través del fabuloso mundo y maravilloso mundo de las redes sociales. Lo mejor para todos ustedes, ahí en la pantalla aparece el link para suscribirse y por supuesto darle me gusta. Hoy vuelvo a tener en el programa a una persona pues con quien de verdad es extraordinario conversar. Nos conocemos hace muchísimos años, fuimos novicios juntos y el padre Jorge Rincón, a quien ya pues es bien sabido todo lo que el padre ha estudiado para ser sacerdote, lógico, filosofía, teología, todo esto, pero aparte de ello todos los títulos que tiene desde el punto de vista de lo que es materia de educación, lo que es en el tema ya de lo que es idioma, específicamente sobre todo el italiano, francés, y todo lo que hace pues como rector de esta gran institución acá, y aparte yo como provincial de la congregación de los padres rominianos en la provincia de Venezuela. Yo quiero saludar al padre, agradecerle la gentileza de estar nuevamente pues, en Punto de Vista. Y vamos a hablar de un tema espectacular que hay que reforzarlo, y es la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia. Hay gente que no tiene idea de las cosas que hace la iglesia. Hay gente que no tiene idea. Se critica muy duro, siempre se ven los defectos. Donde quiera que estemos los seres humanos van a haber defectos. Decían los latinos, nada cuanto es humano me es extraño a mí. Pero siempre sobresalen más los defectos que la virtud, que las cosas buenas. La doctrina social de la iglesia tiene que ver mucho con la opción preferencial para los pobres. Tiene que ver mucho con lo moral, tiene que ver mucho pues con principios fundamentales pues para efecto de lo que significa el buen vivir y el convivir. Y en la iglesia pues precisamente resalta eso. Yo voy a dejar en el uso de la palabra, dar la bienvenida al padre a Punto de Vista y entremos pues a este tema tan fascinante como lo es la doctrina social de la iglesia, y vamos a escuchar al padre Jorge hablar de ello. Bienvenido padre, Punto de Vista y la doctrina social de la iglesia. Muchísimas gracias Pedro, una vez más la invitación es aceptada por mi persona a tu programa Punto de Vista. No podemos comenzar definiendo qué es la doctrina social de la iglesia si no vamos al origen etimológico de la palabra doctrina, y proviene del verbo latino docere, que significa enseñar, enseñar. Hablar de doctrina social de la iglesia es hablar de toda la enseñanza que nuestra madre, la Iglesia Católica, desde las Sagradas Escrituras ha descubierto verdaderamente sus principios y su origen. No podemos decir que nació hace 30 años, 50 años. No, es que la doctrina social de la iglesia hunde sus raíces propiamente en las palabras de Jesús. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio? Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Ayuda al extranjero, al pobre, a la viuda, al huérfano. ¿Y qué es lo que dice la doctrina social de la iglesia en esa línea? Lo mismo, de un ayer que hoy se vuelve y se ha vuelto pasión. Por lo tanto, la doctrina social de la iglesia es toda la enseñanza que nuestra madre, la iglesia, ha dado, ha descubierto desde las Sagradas Escrituras, desde la escritura de los santos padres, de los grandes santos padres que lo han expresado, no solamente por escrito, sino también de palabra y de obra en las homilías y en todo aquello que han hecho en beneficio de ¿qué? De vivir el mandamiento del amor que Jesús nos ha enseñado. Ahí entra también padre, y como uno de sus fundamentos la revelación. O sea, la revelación es importante también reforzar eso, el tema de la revelación, que usted lo decía allí, la tradición, en todo esto, ¿no? Para efecto de lo que significa el hecho de algo tan interesante como es el enseñar. No podemos entrar en el fundamentalismo ni nada por el estilo, sino que tenemos que profundizar desde muchas perspectivas y desde, diríamos nosotros, muchas realidades del saber, de la ciencia, para poder llegar pues a una realidad tan interesante, tan importante como lo es pues,
los principios de la doctrina social de la iglesia. Ahora, padre, en ese sentido, y usted hablaba un poco ya de lo que eran los fundamentos, podemos decirlo prácticamente, Sí, lo que son señor. los fundamentos, ¿no? Y podríamos decir así, pudiésemos hablar nosotros de algunos principios de la doctrina social de la iglesia. Por supuesto, el gran principio lo encontramos y fundamento en la Sagrada Escritura, en la misma persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque como decimos en teología, ¿quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Es cierto, pero resulta que hay una frase muy bonita que siempre yo la predico a todo pulmón en Adviento y en Navidad. En Jesucristo nuestro Padre Dios se vació y por eso Él es la revelación del Padre. Y Jesús de Nazaret, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? Cuando Él va a la sinagoga en Nazaret, dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos y para anunciar el año favorable del Señor a todos. Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia nace desde el mismo Evangelio, nace desde la misma Escritura, nace desde la misma revelación de Dios Padre que a través de su Hijo Jesucristo va a aquellos que no han tenido voz a lo largo de la historia y que han sido producto de nuestras malas acciones, para que me entiendan mejor, que son los pobres. Y hacia ellos Dios Padre se dirige. Y podemos ver que cuando Jesús nace en Belén de Judá. ¿Dónde? En una pesebrera. ¿Dónde? En un lugar de animales. ¿Quiénes son los que visitan a Jesús primeramente? Después de los animales, después de María Santísima, después de su padre putativo, los pobres, los pastores, aquellos que escucharon el mensaje. Por lo tanto, esta doctrina social de la Iglesia busca verdaderamente que se tenga muy presente este producto, llamémoslo así, aunque no me gusta, a nivel social, que son nuestros hermanos pobres, y desde allí buscarles verdaderamente salir de su situación y brindarle una vida mejor. Ahí estaríamos hablando, padre, de un principio, yo diría que es fundamental en la doctrina social de la iglesia, la dignidad. Por supuesto. La dignidad. Hablemos un poquitico de eso, la dignidad del ser humano. Yo creo que si algo quiere resaltar la iglesia precisamente, y ahorita vamos a hablar de unas encíclicas que tienen que ver con la doctrina social de la iglesia, es el tema de la dignidad. Al hablar de dignidad tenemos que hablar de derecho. Y resulta y acontece que yo tengo el derecho de vivir dignamente. Y vivir dignamente significa de vivir con todo lo necesario y que me ayude, no que me desmejore. Por ello es necesario luchar siempre por la dignidad. Y luchar por la dignidad, que es un derecho fundamental mío que tengo como persona y que ningún derecho positivo me lo da, lo reafirma, porque es el derecho natural con el cual yo nací, que verdaderamente yo poseo, yo administro y que debo defender. La dignidad de la persona es que viva bien. La dignidad de la persona es que tenga todo lo necesario para vivir. La dignidad de la persona radica también en el respeto hacia ella y hacia las demás personas como tal. No, y un tema importante con respecto a esto de la dignidad, padre, es el hecho de que no podemos permitir que nadie pisotee, o no se debería permitir que nadie pisotee la dignidad de nadie. Y a veces se confunde, incluso notamos una cosa es dignidad, otra cosa ya hablemos de humildad, o podemos hablar de humildad, a veces hay una falsa humildad, pero decía el padre algo interesante. Yo me recuerdo, creo que es de un profeta, si mal no me recuerdo, un profeta o el justo Job, que decía, haciendo una oración a Dios Padre, decía: Señor, no me des tanto que me olvide de ti, pero tampoco que reniegue de ti. La dignidad tiene que ver precisamente pues con que todos somos iguales ante los ojos de Dios y todos tenemos derecho a vivir bien, tranquilo, con lo justo, con lo necesario. Eso es importante, padre, porque a veces se pisotea mucho la dignidad del hombre y se cree que hay derecho a eso. ¿Qué decir con respecto a esto que tiene que ver precisamente con el tema de la doctrina social? La doctrina social de la Iglesia busca verdaderamente que el hombre sea feliz,
que el hombre sea bonito. Y para ello tiene que ir al hombre y a lo connatural al hombre, sus derechos, y después descubrir el compromiso a través de sus deberes. Por lo tanto, es necesario, como decía alguna vez, cambiar el corazón, porque todo radica acá, y cómo yo veo al otro y cómo yo veo mi realidad. Todos nosotros estamos inmersos en un mundo. Usted no nació en una cápsula, usted no nació en un laboratorio, usted nació en un mundo, en un punto determinado del mismo, y allí usted vive y convive. Y es importante descubrir la convivencia como el medio, el escenario que yo necesito para ser feliz y ayudar al otro a ser feliz. Porque la felicidad no está, como decimos en francés, c'est moi, yo con yo. No, señor. Es en relación con el otro para llegar al totalmente otro. Ahora bien, es necesario, es muy importante que nosotros volvamos a los deberes y derechos que tenemos. Sí, señor, como persona y como nación. La historia nos ha revelado que el hombre siempre ha vivido en guerra civil entre él y los demás. Y por eso ha creado un sistema, un espíritu, llamémoslo, de dominación. Un espíritu satánico de división. Y por ello encontramos tribu contra tribu, pueblo contra pueblo, y yo te domino. Y aparte de la dominación, te mato lo más importante, tu dignidad y hasta tu propia identidad como tal. ¿No? Te impongo una cultura que no es la tuya. Y eso lo estamos viviendo, ayer como hoy. Por ejemplo, la palabra ok para decir algo. Eso viene de otra lengua llamada inglés. Chévere, eso viene del francés para decir algo. Y no quisiera ahondar mucho porque no es hablar mal de algunos países. No. Tengo que reconocer, y lo vuelvo a decir, que la historia se ha manejado en esta dominación. Pueblo contra pueblo, hombre contra hombre. Y esto ha traído verdaderamente una cultura de violencia entre nosotros mismos que tenemos que cambiar y mejorar. Y por eso la Iglesia, a través de la enseñanza social, busca, respetando a cada quien en su trinchera, pero eso sí, ayudándole a recuperar lo esencial de la vida, de lo que es el hombre y de sus deberes y de sus derechos como tal. Me hacía recordar usted allí, ya no tanto desde el punto de vista de lo que es la doctrina social, ya desde otro punto de vista, lo que sería el tema de la descolonización, que es importante, ¿no? O sea, cómo hemos sido nosotros a veces colonizados hasta en el hablar. Y hay que ir cambiando algunas cosas en ese sentido y haciendo esfuerzos tremendos, porque bueno, es incluso, ¿no? Pendrive. Para decirlo, sí, señor. Para decirlo, es memoria removible, etcétera. Pero bueno, son cosas ya de arena de otro costal. Ahorita seguimos con la doctrina social. Algo importante, padre, el bien común, que forma parte, por supuesto, de la doctrina social de la Iglesia, el bien común. ¿Cómo ha sido afectado eso? Terriblemente en estos tiempos. No se entiende, no se puede concebir bien común, sino ese individualismo, esa situación compleja, ese egoísmo. ¿Qué decir al respecto? Tenemos esto no es sociología lo que estamos hablando. No, doctrina social. Esto es doctrina social de la Iglesia, en la cual la Iglesia, usted y yo, el creyente, verdaderamente cree. Exacto. Cree. Y es un principio fundamental, el bien común, porque revela el tipo de sociedad de cualquier nación, de cualquier gobierno. Un bien común que hoy más que todas las veces del pasado tenemos que reconquistar. Para lograrlo necesitamos aplicar una justicia social, donde yo te reconozco y tú me reconoces, donde tú como persona, como nación también vives y existes. La doctrina social de la Iglesia desde León XIII y desde el mismo Evangelio, como ya he dicho, desde la misma palabra de Dios del Antiguo Testamento, busca ese respeto por el bien común, por el bien común. Yo necesito que se me respete, y esto que me respetan a mí también que sea respetado
en otro país, en otro continente, en otra cultura. ¿Por qué? Porque soy hombre y el otro también es hombre, es hombre. Hoy por hoy necesitamos de que esta doctrina nos lleve a ver al otro, al ver la nación del otro y a buscar lo que decía Pablo VI en la Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos. Todos los pueblos tenemos cosas buenas y todas estas cosas buenas van en beneficio no solamente de ese pueblo, sino también de los que están cerca de ese pueblo. Hoy más que nunca, lo mío se convierte en tuyo y lo tuyo es mío cuando buscamos este bien común de todos, de todo un continente, de toda una nación, de toda una organización, de todo el mundo como tal. La doctrina social de la Iglesia busca desde ahí. Ha hecho sus opciones preferenciales. Desde Medellín, desde Aparecida, que fue la primera conferencia. Gracias. Después Pasó a Medellín, Colombia, con Pablo VI, ¿no? Allí propiamente hizo la opción preferencial por aquellos que no tienen voz, que son los pobres. Los pobres, sí. Luego viene Puebla, con Juan Pablo II, opción por los pobres, sí, pero también la opción por los jóvenes. Y aquí vemos un elemento importante en la doctrina social de la Iglesia, como es la juventud. Los jóvenes son esperanza, los jóvenes son otro capítulo en la historia de la misma vida y del existir, del devenir histórico. Y por ello la Iglesia, la misma doctrina social de la Iglesia, tiene mucha fe en los jóvenes, porque ellos pueden cambiar y ayudar a que los pobres dejen de ser tan pobres y puedan verdaderamente surgir y puedan recuperar aquello que por explotación otros se los han quitado. La pobreza no viene de Dios, hermanos. La pobreza viene del pecado, viene de un corazón egoísta. Por eso necesitamos ir al hombre, ir al Evangelio, ir a Jesús de Nazaret. Padre, usted nombró ahorita una encíclica y la Populorum Progressio. Esa es del Papa León... Del Papa Pablo VI. Del Pablo VI. Pero, ¿qué otras encíclicas? Pues nosotros podemos nombrar desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Fíjate, la documentación sobre doctrina social de la Iglesia es muchísima. Sí, pero hay unas encíclicas que son... Hay unas encíclicas, comenzando por aquella de León XIII, en el 1889, si no me falla la memoria. León XIII comienza a observar como Iglesia ciertas cosas nuevas que están surgiendo en el mundo. Estamos viviendo un desarrollo industrial donde está opacando al hombre. Y si seguimos más adelante, pudiéramos hablar de las encíclicas en esta línea social, la de Pablo VI, la Populorum Progressio. Pero antes de Pablo VI, el Papa Juan XXIII escribió Paz en la Tierra. ¿Por qué? Porque no había guerra. Sí, había guerra, no había paz. Y allí vemos elementos de la doctrina social de la Iglesia. Podemos hablar otra encíclica en comunión con la de Pablo VI, la que escribió Juan Pablo II, ¿no? Que si no me falla la memoria, Rex Socialis, ¿no? La causa, la cosa social, ¿no? Que él hacía una relectura retomando lo que decía Pablo VI en la que dije Populorum Progressio, y le da una relectura y aplicación a lo que está aconteciendo en el siglo XIX, en el siglo XX. Es decir, todas las encíclicas y todos los documentos, todos los motus propios que últimamente los papas han escrito van en esa línea. Y el grito que el Papa Francisco está haciendo, teniendo como base la Populorum Progressio de Pablo VI, va en esa línea y lo expresó en el mensaje en la Jornada Mundial de la Paz. Esto quiere decir que todavía nos hace falta más compromiso con la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia busca precisamente eso. Yo quiero terminar con algo interesante con respecto a lo que es la doctrina social de la Iglesia. Muchos podrían decir, sobre todo aquellos que tratan de destruir lo que son todos estos enunciados, y todo lo que está en esta doctrina
a través de las encíclicas, las diferentes encíclicas. Bueno, chicos, pero está muy bien, hablan muy bien, aparece esto, aparece la foto, pero ¿y qué han hecho? Mucho. Yo no estoy muy de acuerdo, lo digo yo, Pedro Duarte, con aplicar o seguir aplicando. Por supuesto que estoy en el sentido de que lo dice la Sagrada Escritura, lo dice el Señor Jesucristo. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Exacto. Eso lo ha hecho la iglesia siempre. No decir lo que hace. Pero pudiésemos amanecer aquí 3 días hablando de la infinidad de obras que tiene la iglesia a todo lo ancho y largo de la humanidad. Esto es porque de repente puede decir que alguien diga, no, eso es letra muerta, eso simplemente es hablar. Un poco aquello que decía el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obra y yo de mis obras te muestro mi fe. Hay las dos cosas, fe y obra. Muchísimas. Y en los lugares que ustedes menos se imaginen, las obras que ustedes menos se imaginen. Así como tengo que reconocer también que otras experiencias religiosas, también incluso religiones históricas, también hacen lo suyo. O sea, el tema de aquí es un punto de encuentro, y es lo que trata de hacer el Papa Francisco, ya lo hacía el Papa Juan Pablo II, el buscar el encuentro en el marco de lo que tiene que ver con elevar la dignidad humana. Así que bueno, agradezco al Padre Jorge y hablar un poquitico, pues en esta dura el programa 30 minutos, el punto de vista de hoy, la doctrina social de la iglesia. Esperemos pues que haya sido de su agrado, que abra nuestro corazón, nuestra alma, a entender que debemos servirnos y que debemos ayudarnos todos. Le bendiga y nos veremos en otro punto de vista.